Lo dijo él. A primera hora. Bueno, 7:20, después del gusto viene el disgusto. ¿Cuál es el disgusto? Lo que está pasando en el sector de la salud. Ayer estuvo por acá el ministro de Salud Pública conversando con Andrea Orbe y este servidor, hablando sobre lo que el gobierno no le llama crisis, llaman una situación complicada, un estado complicado, pero no utilizan la palabra crisis. Le pregunté al ministro qué es una crisis y decía, por ejemplo, una paralización total del sector de la salud. Esto evidentemente ha generado comentarios y, por supuesto, el sector está siendo hoy materia de una fiscalización en la Asamblea. Luis Fernando Molina está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, que justamente está llevando adelante una fiscalización sobre el sector de la salud. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días, asambleísta. Fabricio, Andrea, ¿cómo están? Buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de este medio. Gracias. ¿En qué arista o desde qué punto de vista está fiscalizando el sector de la salud? Mire, primero hay que partir de que existe una crisis porque existen factores multidimensionales en el tema de salud. El ministro ha centrado, o el gobierno ha centrado su atención únicamente en el desabastecimiento de medicamentos, pero a eso le tenemos que sumar el deterioro de la infraestructura hospitalaria que tenemos en este momento, lo que ha sido objeto de la fiscalización esta semana, que son los despidos, que en un inicio no se pronunciaban sobre los despidos en el sector de la salud. El día de ayer el ministro acaba de aceptar que existen 168 funcionarias despedidos y adicionalmente también tenemos que decir con el no pago a los servicios externos. Entonces existe una diversidad, una multiplicidad de factores que generan una crisis en la salud. Negarlo o llamarlo problemática o llamarlo menor es desconocer precisamente la profundidad de lo que significa. Y hemos sido claros, yo he sido claro, lo que le hace falta al gobierno y al ministro de Salud es humanidad. ¿Y por qué digo humanidad? Porque ya no raya el tema de lo político ni de lo ideológico, sino la necesidad de dar solución y de evitar que exista deterioro en la salud de las y los ciudadanos. Y creo que eso es importante tenerlo en ese sentido. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta semana? La fiscalización en el tema de los despidos en el sector de salud, porque el 25 de julio el ministro y el gobierno dijeron que no se iba a despedir ni a médicos, ni a policías, ni a profesores, ni a docentes con el famoso recorte de personal. Y sin embargo, en salud, en educación, tenemos al menos datos de que se han desvinculado 100 profesionales de la educación. En la salud, el ministro ha dicho 168, yo creo que la lista crece. Ayer le dijo Andrea, usted hizo la pregunta, ¿qué le contestó el ministro ayer? Claro, que había 168 despidos, así es, pero 168 despidos que se llenaron esas vacantes, dijo. De profesionales de la salud y que se recontrataron 168. Pero mire lo que tenemos, mire lo que tenemos. Primero, además de hacer referencia a que existirían las desvinculaciones estarían conexas a temas de baja evaluación y bajo rendimiento. Aquí le tengo dos datos importantes. El cardiólogo del Carchi, que fue desvinculado, tuvo una evaluación de 97.5 sobre 100. ¿Justifica la desvinculación del cardiólogo del Carchi? En la fiscalización que realizamos en la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea Nacional, una médico familiar de Riobamba a enero del 2025 con una evaluación de 95 sobre 100. Existen dificultades, pero mire, Fabricio, cuáles son las contradicciones. En contradicción a ello, de lo que un medio de comunicación hace referencia en una investigación, la coordinadora Zonal 1, acusada por denuncias que deben ser investigadas de presunto nepotismo por poner a familiares en la coordinación Zonal 1, en lugar de que se investigue, que se sigan los procedimientos administrativos, habría sido desvinculada de su calidad de coordinadora Zonal 1, pero adicionalmente le hubiese, como ella misma dice, el medio de comunicación ha publicado a través de sus redes sociales, sigue viviendo del contrato y ahora forma parte del Hospital Básico del Carchi. Esas asimetrías en el tema de las desvinculaciones que no corresponden necesariamente a criterios técnicos son los que el ministro debía responder esta semana en la Asamblea Nacional. Ahora, usted ha dicho, y también ayer lo escuchábamos de parte del ministro de Salud, que no se reconoce a esta crisis como una crisis, valga la redundancia, como una crisis en salud. Él lo que ha dicho es que se han encontrado problemas, sobre todo en Guayas y Manabí, que son ellos, más bien los hospitales ahí en esas dos provincias, que tienen problemas, además de
Fabricio le preguntaba qué consideran ellos una crisis, una emergencia, y ellos, digamos, el ministro lo que nos ha dicho es que no se ha suspendido ningún servicio. Habló de paralización de servicios. Paralización de servicios. Eso configuraría una crisis. Para ellos una crisis. La pregunta entonces es, para ustedes, ¿por qué es importante que se reconozca que hay una crisis? También se instaba que se declarara una emergencia en el área de salud. ¿Por qué es importante aquello? Yo más bien traslado la pregunta y digo, ¿a qué le tienen miedo a la declaratoria de estado de emergencia? ¿Qué me permite una emergencia en el sector de la salud? Primero, que se destinen todos los recursos necesarios para el pago a los servicios externos, para cubrir las brechas de talento humano, para resolver los temas de infraestructura y garantizar el abastecimiento de medicamentos. Fabricio, esos recursos no lo tiene pues no lo tiene el ciudadano común. Esos recursos son destinados de la cuenta central del Banco Central al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, ¿qué tiene que hacer? Planificar, determinar qué deudas tengo y comenzar con las contrataciones urgentes. El segundo argumento que nos han planteado es que hay corrupción en el sistema de contratación pública. Pero Fabricio, el sistema de contratación pública está administrado por este gobierno. Por lo tanto, el director del Servicio de Contratación Pública, ¿qué es lo que tiene? Tomar los mecanismos correspondientes. Y ahí le doy un dato. Si es que el gobierno hubiese tenido sensibilidad y sobre todo un manejo adecuado en la Ley de Transparencia Pública, donde planteamos mecanismos para la detección temprana de los incumplimientos en el sistema de contratación pública, ¿a través de qué? Inteligencia artificial. Habla de la Ley de Integridad Pública. Correcto. De esa, ya, ok. A través del blockchain, de la inteligencia artificial y de mecanismos algorítmicos para determinar las empresas incumplidas, no tendríamos los problemas en el sistema de contratación. Entonces, ¿qué miedo le tienen a declarar la emergencia, que lo que haría es agilitar los procesos? Y hay una cosa en la que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo: transparencia en el sistema de contratación. ¿Por qué no se ha investigado y no se ha fiscalizado, por ejemplo, Fabricio, a una empresa de medicamentos, que es la única distribuidora a nivel nacional de medicamentos, que desde el 2020 tiene retrasos en las entregas y que no ha sido declarada incumplida? Eso es a voces cuando uno recorre, hace que el ministro también dice que ha recorrido los hospitales. Entonces encontrará que en las bodegas, que en las farmacias dicen que no existe abastecimiento de medicamentos porque hay una sola empresa encargada de determinados medicamentos que tienen retrasos. ¿Por qué no se lo ha declarado incumplido? Entonces no es una cuestión de si se llama problema, si se llama crisis, si se crea un comité que ya es existente, sino de decisión política para abordar la problemática multidimensional que tiene en este momento la salud. ¿Ustedes creen que con lo que ya se ha anunciado no se van a resolver todos los problemas en el sector de la salud? Es decir, el comité, además de esta compra que nos ha dicho el ministro también, que va a durar alrededor de 60 días, etcétera, ¿creen que no basta con eso? Pero es que mire lo que significa que nos digan que las compras se van a tardar aproximadamente 60 a 90 días. Cuando necesitamos decisión política. Miren, el Hospital San Vicente de Paúl, de Ibarra, ¿qué era lo que hacía falta? Una jeringa de 10 milímetros para poder realizar, como insumo médico. Imagínense que ese tipo de medicamentos o los sueros tengan que salir a comprar 60 días más los pacientes o los usuarios para que luego les sean colocados en el hospital. Pero me imagino también que las compras públicas no se hacen de un día para otro, Luis Fernando. O sea, hay unos procesos. Acá el problema es que no han hecho compras con antelación, no tienen stock. Y ahora mismo, frente a la emergencia, les toca hacer estas compras y obviamente hay unos plazos, ¿no? ¿Sabe qué es lo que ha pasado, Fabricio? Y nos comentaban los mismos funcionarios de los hospitales públicos, que hay un cambio de directrices. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cada 6 meses, o sea, más bien, 6 meses antes de que caduque la medicina, normalmente lo que se hace es generar una alerta al ministerio para que o bien reponga el proveedor o se haga una nueva adquisición. Y eso determina la lista de medicamentos y el porcentaje de abastecimiento. Pero ahora no nos dicen quién ha dado la directriz para que ese plazo de 6 meses se reduzca a 3 meses. Entonces, si ahora las alertas ya no se dan cada 6 meses con el tiempo de antelación para hacer la compra y se lo hace 3 meses, tenemos 2 efectos.
Primero, ya estoy en una línea, como ellos mismos dicen, en una línea roja previa a la caducidad de los medicamentos. Que se terminen. Pero ¿Caduquen o se terminen? Correcto, pero ¿qué es lo que pasa en eso? Que le permite también al gobierno incrementar o generar un falso registro para decir que existen abastecimientos superiores al 70. Si es que nosotros discrimináramos aquellos medicamentos que ya están con menos de 6 meses a caducidad, entonces el porcentaje sería menor. Entonces, ¿qué hace falta? Transparencia, decisión política para llevar procesos que permitan prever, porque llevamos 20 meses y digamos, el ministro, está un tiempo limitado dentro de este gobierno, pero estamos hablando de 20 meses donde podía haberse planificado adecuadamente lo que significa la provisión de medicamentos e insumos. El ministro de Salud estaba convocado para comparecer en la Asamblea Nacional. Él no asistió. ¿Qué opinión le amerita aquello? Mire, lamentablemente lo que tenemos en este momento es una suerte de fiscalización selectiva. El ministro decide a dónde va y a dónde no va. Yo le digo, Fabricio y Andrea y a los que nos escuchan, partamos del presupuesto de que la competencia en la crisis sanitaria la tiene la Comisión de Salud. Pero acá el ministro tenía que dar respuestas a temas distintos, que el día de ayer lo acaba de aceptar. Es decir, a los despidos que acaba de realizar en el sector público al sector de salud. Tenía que responder a los servicios externos que están impagos 6 a 8 meses. Ahora nos dice 168. Yo creo que la lista crece. Porque, mire, de las denuncias ciudadanas le voy a citar 2 ejemplos. En el Hospital Nuevo de Pedernales existen desvinculaciones. En el Centro de Salud La Esperanza de Imbabura, desvinculación. En el Hospital de Cuenca se desvinculó a la persona encargada de realizar el menú de todos los pacientes. En el Centro de Salud de Urcuquí, desvinculaciones. ¿Qué significa eso? Significa que entonces la lista que tiene el ministro son, insisto, superiores a los 168. Entonces, ¿cómo estamos planificando? Y en contradicción a esto, Andrea y Fabricio, les doy un dato. En el Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, ¿saben cuántos médicos, tecnólogos, enfermeras y administrativos se necesita para que esté cubierto el talento humano al 100%? 359. Eso es lo que se necesita. Lo que se necesita. ¿Y cuántos tienen? En este momento es lo que se necesita y adicionalmente a eso siguen desvinculando. ¿Cómo desvinculo si es que tengo una brecha de talento humano? Pero sabemos cuántos hay de esos 359 que se necesita, sabemos cuántos están. Están más o menos 150. O sea, la mitad. Correcto. Menos de la mitad. Correcto. Y lo mismo ocurre, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, Fabricio, plantear una desvinculación en el hospital, en uno de los hospitales públicos del Carchi, cuando tiene 2 cardiólogos? Y resulta que a un cardiólogo le notifican con 97.5 la terminación de su contrato y al otro cardiólogo lo mandan de vacaciones, Fabricio. Es decir, en este hospital, en el Luis Dávila, ese es el nombre exacto, en el hospital Luis Dávila no hay cardiólogo porque al uno los desvincularon y al otro lo enviaron de vacaciones. En el Hospital Universitario de Guayaquil se han despedido enfermeras y obstetras que son encargadas precisamente del control de los neonatos, donde hay crisis de neonatos. En la maternidad Isidro Ayora se han despedido enfermeras, obstetriz, encargadas del cuidado y de la climatización de todo lo que significa el área de neonatos. Es decir, no existen criterios, al menos yo diría, lógicos o racionales para justificar las desvinculaciones. ¿Se pensaría, o digamos, ustedes han descartado la posibilidad tal vez de empezar un proceso de juicio político en contra del ministro de Salud? Mire, la Comisión de Garantías ha decidido realizar una segunda convocatoria para la semana que viene el ministro. Yo por eso le he dicho, ministro, tenemos la lista ciudadana de todas las desvinculaciones, vamos revisando una por una, entrégueme por favor los expedientes de los 168 como un pedido de información y vamos revisando pues si en realidad corresponden a bajas de evaluaciones, a procesos de sumarios administrativos y a eso debería estar el ministro. Vamos revisando caso por caso. Si eso no ocurre, nosotros estamos conscientes que la mayoría de gobierno impedirá cualquier mecanismo de control político, pero analizaremos
de acuerdo al 75 y 76, lo que corresponda en caso de inasistencia. Lo último, asambleísta Molina, le envío un abrazo a Lenin Rojas, que está en sintonía y me dice: ¿es posible comprometer al asambleísta Molina, que puede evidenciar el deterioro de las instalaciones del Hospital Carlos Andrade Marín? De manera especial, el daño que existe en la máquina de radiología. Son 10 días que los pacientes de todo el país no reciben su tratamiento. Una familiar de Chimborazo forma parte de este grupo. El día de ayer estuve en el HCAN y manifiestan que la paralización es indefinida. Cuando se dañó la máquina, a los pacientes les dijeron 3 meses. Ahora no hay esperanza, dice el oyente. ¿Qué le responde usted, asambleísta? Con todo el gusto del mundo para continuar realizando las visitas in situ. Y ahí le digo, Fabricio, desde el 15 de agosto, una mujer de 36 años está en busca de un marcapasos en el Hospital San Vicente de Paúl. ¿Sabe qué? Le dijeron que el único lugar donde hay un marcapasos es en el HCAM. Y el HCAM tiene el marcapasos, pero no tiene capacidad. Desde el 15 de agosto está en terapia intensiva esperando un marcapasos. Eso es lo que sucede también en el sistema de salud del hospital, de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y sin lugar a duda, asumo el compromiso de realizar la fiscalización correspondiente. Y hablando solo ya para finalizar, asambleísta, sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entendemos que llegó nuevamente una ley urgente, económica urgente para reformas al IES y al BIES. ¿Ya la han podido revisar? ¿Qué opinión, qué primera impresión tienen de este nuevo proyecto? Mire, vamos de urgente económica en urgente económica y la verdad yo le digo, estamos en un proceso de revisión, nos preocupa el tema de lo que tiene que ver con la sostenibilidad del IES y del BIES, el financiamiento del BIES, pero ahí también decir que existe también falta de empatía por parte del gobierno, porque en una de las leyes urgentes económicas le propusimos al gobierno un tema que es importante, Fabricio, que puedan existir procesos de reestructuración de la deuda a los, valga la redundancia, a los deudores del BIES, que en este momento están a punto de perder sus casas porque no tienen para pagar los créditos. Y sin embargo eso no fue acogido. Entonces, ¿qué orientaciones tienen las urgentes económicas? Y vamos a analizar y lo discutiremos en bloque y créanme que tendremos una línea de oposición propositiva y democrática con 2 elementos, evidenciando de existir las inconsistencias o lo que ponga en riesgo la sostenibilidad del IES y del BIES, pero por otro lado también planteando alternativas que permitan que la seguridad social no sea privatizada. Gracias, Luis Fernando, por el tiempo. Muy gentil. A ustedes, un buen día. Luis Fernando Molina ha estado con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, hablando sobre la fiscalización al área de la salud, y también el último tramo, Andrea le ha preguntado sobre este proyecto de urgencia en materia económica que ayer nomás llegó a la Asamblea, enviado por el Ejecutivo, y de eso tras la pausa hablaremos con Andrés Castillo, asambleísta de ADN. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.